Ser podcast. Y además de todas estas redes sociales, recordad que tenemos también una nueva cuenta en TikTok, @serhistoria, y una newsletter que os podéis suscribir a través del enlace que aparece en nuestra cuenta de Twitter, @serhistoria, y como decíamos la semana pasada, si no tenéis acceso a las redes, escribiendo un correo directamente a serhistoria@cadenaser.com, en donde nosotros os suscribimos manualmente. Y ahora sí, Jesús Callejo, una semana más, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, un placer de estar contigo. En esta ocasión Historia. Vamos a viajar al infierno. Sí. No me metas miedo, porque no espero que sea un cronovisor dantesco. Estos epónimos que se utilizan muchísimo, ¿no? Ya sabes que se utilizan, sobre todo en el mundo literario, cuando alguien habla de esto es orwelliano, ¿no? Esto es quijotesco. Pues cuántas veces se ha utilizado lo de dantesco para ponernos en situación de algo horroroso. La verdad que no es tan horroroso, ¿no? Si alguien ha leído El infierno de Dante, miedo no te da, es otro tipo de literatura, es una literatura muy medieval, pero es más esotérica que truculenta, ¿no? Luego, si quieres, comentamos algunos aspectos de esa Divina Comedia, porque cuando hablamos de Dante Alighieri, a mí es un personaje que me fascina, ya lo reconozco de entrada, porque marca un hito importante no solo en la literatura italiana, sino en la literatura mundial, porque se atreve a tocar una serie de temas que por entonces pues, no estaban demasiado bien vistos. Él, sobre todo, tiene tres hitos importantes en su vida. Uno es su amor platónico por Beatriz Portinari, amor platónico que prácticamente no la llegó a ver, pero estaba enamorado hasta las trancas de ella. También que se muriera a los 24 años ella, pues también influyó, ¿no? Que se convirtiera en una especie de amor pasional. Por otra parte, su actividad política. Él fue uno de los 6 magistrados de Florencia. Él formaba parte de una facción política que se llamaba los güelfos blancos. Estaban los güelfos y los gibelinos. Bueno, pues entre los güelfos estaban los negros y los blancos. Y eso le supuso un destierro de Florencia en el año 1302. Y por otra parte, pues toda la elaboración de la Divina Comedia, esos 100 cantos, ese tránsito por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso, con distintos cicerones, uno de ellos, como no, con Beatriz Portinari. O sea, yo creo que todo eso es lo que enmarca la vida de Dante Alighieri. Incluso pues el ser reconocido como poeta supremo, el que formara parte de alguna sociedad secreta, que luego también te comentaré, o el que se le haya considerado como el padre del idioma italiano, ¿no? Porque él le gustaba mucho escribir en italiano, a diferencia del latín, que era la lengua predominante en el siglo XIII. Bueno, pues por todo eso se dio de tortas con muchísima gente, pero marcó todo un estilo. Formó parte de una tendencia literaria, que es lo que llaman el Dolce Stil Nuovo, que formaba también parte Petrarca y Cavalcanti, Frescobaldi y otros cuantos poetas menos conocidos, pero Dante sí que se partió un poco la cara. Ojo, han hecho la reconstrucción de su cara, de su rostro, luego también te lo comentaré por el Instituto de Bolonia, y sabemos cómo eran sus facciones. Bueno, pues esa nariz aguileña, esa mandíbula prominente, todo ese tipo de cosas, si le llega a pillar César el Lombroso, a lo mejor diría que forma parte de los criminales natos, y sin embargo, por su fisonomía y por su obra y por sus características, estamos hablando de uno de los grandes escritores intelectuales del medievo. Sí, estamos a caballo entre el siglo XIII y XIV, y recuerdo ahora que decías lo de la nariz aguileña, un retrato de él que creo que es de Botticelli, espectacular, ¿no? Es muy, muy llamativo, ¿no? Que estos grandes personajes de la historia, al final, no es una fotografía, ¿no? Pero es un retrato, yo creo que pues muy, muy realista por uno de los grandes autores, y que se agradece, ¿no? Que por lo menos tengamos esa seña de identidad física de cuál era el aspecto de Dante Alighieri, que siempre nos lo imaginamos con esa capucha de color rojo, la corona de laurel y la barbilla prominente y la nariz aguileña, ¿no? Es los arquetipos del aspecto físico del bueno de Dante. Pero es que era así, porque se han conservado máscaras mortuorias. Entonces, gracias a las máscaras mortuorias, gracias a estos retratos más o menos contemporáneos de su época, y gracias a la Facultad de Ingeniería de Bolonia, tenemos un retrato robot. Entonces, coincide prácticamente con lo que se le describía. Así que era exactamente tal cual. Muy bien, Jesús, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha en la que nos propones viajar en esta ocasión en el tiempo? La fecha es el 10 de marzo de 1302.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos escondidos detrás de un escribano. El aspecto de este edificio parece un palacio episcopal o algo religioso, ¿no? De postín, ¿eh? No es un monasterio, ¿no? Que podríamos decir, no, es un lugar de lujo, ¿no? Relacionado con la iglesia. ¿Quién es ese escribano? ¿Qué está haciendo? Sí, estamos en Florencia, efectivamente este es un escribano de parte de Bonifacio VIII, que es el papa que rige en estos momentos los destinos de la iglesia. Uno de esos papas tampoco recomendables, ¿no? Tampoco muy santo, pero que estaba pues metido de lleno en esos conflictos políticos de los güelfos y de los gibelinos, porque él quería anexionar Florencia a los estados pontificios, algo que a Dante no le atraía para nada, porque los güelfos, y en concreto los güelfos blancos como él, lo que defendían era, a pesar de que era partidario del Papa, lo que defendía era la autonomía, ¿no? De las ciudades-estado, como era Florencia, y no le gustaba que hubiera esa injerencia, a diferencia de los gibelinos, que eran pues mucho más monárquicos, o los güelfos negros, que eran más nacionalistas, pero nacionalistas extremos. Es decir, los güelfos negros hicieron auténticas escabechinas. ¿Por qué estamos en esta fecha? ¿Por qué el 10 de marzo de 1302? No, porque ese escribano lo que está haciendo es redactar la sentencia por la cual Dante Alighieri, o bien, si comparece, va a ser ejecutado, va a ir a la hoguera, o bien se tiene que largar, tiene que hacer un exilio forzoso, que es lo que va a hacer, porque a partir de esta fecha él ya no le quedaba otro remedio. Qué divertido. No le quedaba, ¿no? Si te quedas te mato, si te vas pues vive. Sí, claro, pero es que esto venía de antes, ¿no? Un poco te pongo en antecedentes, porque él ya había sido condenado en enero de ese mismo año, de 1302, a pagar una multa de 5.000 florines y 2 años de destierro. Él pasó olímpicamente de pagar la multa y no se largó de Florencia, pero no compareció ante el tribunal. Eso hizo que se generaran todavía muchos más rumores de que este hombre estaba conspirando. Se le confiscan todos los bienes y se proclama que si regresa a Florencia, él será ejecutado públicamente en la hoguera. Claro, te puedes imaginar que con estas circunstancias él se larga, él se va a distintos lugares de Italia antes de llegar a Rávena, que es el lugar donde él pasa sus últimos años, pero evidentemente estamos hablando de un momento, ya digo, clave político, porque él era uno de los representantes, era uno de los magistrados de Florencia, o sea que estaba muy implicado en la vida social de Florencia, y no le gustaba lo que estaba pasando allí, no le gustaba lo que estaba ocurriendo en ese momento. Fíjate que él es contemporáneo de la disolución de los templarios. Fíjate, cuando se disuelven los templarios, cuando muere el último gran maestre, que ya es de Molé, es en 1314. Él incluso se va a París, ahí tiene un viaje a París. Él critica ya en aquella época, critica la actuación del Papa y critica la actuación del rey de Francia, ¿no? De Felipe el Hermoso. Es decir, todo eso le va granjeando una enemistad cada vez mayor entre sus conciudadanos, primero entre los güelfos negros y también, como te puedes imaginar, entre los gibelinos. La verdad que él tenía amistades con todas estas facciones, pero bueno, el culmen es ese 10 de marzo de 1302, donde ya tiene que poner los pies en polvorosa, y al igual que otros 600 güelfos blancos que eran partidarios de la independencia, pues se tienen que ir. Él se va a Verona, él se va a otras ciudades italianas hasta que acaba en Rávena, pero mira tú por dónde, justo también en este momento es cuando a él le entra la inspiración de escribir la Divina Comedia. Hasta ese momento él no había escrito nada en la Divina Comedia, él había escrito poemas, y él formaba parte de este movimiento que te digo del dolce estilo nuevo, del dulce estilo nuevo, que es como se traduciría. Y que lo que hacía era escribir en italiano, lo cual tampoco gustaba mucho en aquella época, porque se pensaba que era un idioma vulgar, que lo importante y lo culto era escribir en latín. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que hace que él se largue. Pero justo en ese momento él empieza a pergeñar lo que sería su obra cumbre, la Divina Comedia. Si te parece, Jesús Callejo, crononauta, vamos a recuperar de nuestro archivo una charla que tuvimos con una muy buena amiga común, Mónica González Álvarez, periodista, escritora. En aquel momento había publicado Las claves de Inferno, de Dan Brown, ¿no? Donde se adentraba perfectamente y estudió y comprendió muy bien la obra de Dante, en este caso la Divina Comedia, y esto es lo que nos contaba, ¿no? sobre esa obra tan espectacular. El infierno
no existió o no lo creó Dante, como mucha gente se piensa. Lo que tú decías, él puso forma, puso palabras, puso imágenes con palabras, quiero decir, con sus versos. En la Divina Comedia se ve perfectamente, sobre todo en la primera parte del infierno, cómo él va descendiendo por ese embudo del inframundo hasta llegar a Satán por cada uno de los 9 niveles, y se topa pues con gente de su tiempo que él quiso introducir por determinados castigos o penurias o suplicios que debían de pasar, y él lo vivió de esa manera, lo vivió no de una manera real, y que sí que la Divina Comedia no le ocurrió, es un viaje, es un sueño que él tuvo y que él lo quiso plasmar a modo de verso fantásticamente bien en esa Divina Comedia. Él nació en un momento en el que se pasó de la Edad Media al Renacimiento. De hecho, él fue el impulsor del Renacimiento. Gracias a sus ideas y a las ideas de sus sucedáneos, el humanismo, pudimos entrar en la parte del Renacimiento. Cuando él comienza hablando de ese bosque, de esa selva oscura, habla como tú decías, de cómo veía él el pecado. La época del siglo, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, realmente lo que es la sociedad de su tiempo era casi un poco, y me atrevo a decirlo de esta manera, un poco como la de ahora, es decir, con corrupción, con falsedades, con fraudes, con políticos corruptos, con incluso a día de hoy no hay una iglesia corrupta, pero en aquel momento había una iglesia corrupta porque estaban los Medici. Bonifacio VIII se interpuso en su camino y fue también el que propició su destierro y su exilio fuera de Florencia. Entonces es verdad que la Divina Comedia supuso en su vida, yo creo que también un desahogo emocional, porque él quería reflejar realmente cómo estaba la sociedad de su tiempo y quería transmitir mensajes no solamente al lector que hubo posteriormente, sino también a los miembros de las sociedades secretas a las que él perteneció y con las que él se comunicaba, y los mensajes que él lanzaba. Además, también es verdad que la Divina Comedia no se entiende muy bien, hay muchas metáforas, hay cosas que a lo mejor a día de hoy nos parecen un sinsentido. Bueno, en aquel momento sí, porque él criticaba al estamento eclesiástico y lo hacía, claro, no lo podía hacer de cualquier manera, tenía la censura encima, tenía la Inquisición, y no podía decir la Iglesia no me gusta, tenía que decirlo, pues bueno, rodeando, ¿no?, con esas bonitas palabras, y también utilizando supuestamente el amor que profesaba por su amada, el amor platónico que tuvo en su momento, que fue Beatriz Portinari. Jesús Callejo, crononauta, ahí en las palabras de Mónica González Álvarez, periodista y escritora, bueno, se nos abre un poco el apetito, ¿no?, para conocer un poco más sobre esa descripción, ¿no?, tan dantesca, tan terrible, que luego en el fondo lo que decías tampoco era así, ¿no? Se habló también de que si lo que describía en ese infierno era en realidad pues una respuesta o mejor dicho, una proyección sobre el pergamino, sobre el papel, de los problemas que había tenido Dante, de depresión, de todo esto, ¿no? Los psicólogos, quizás los psiquiatras lo tienen un poco más estudiado, ¿no? Pero es muy llamativo, ¿no?, esa descripción de un infierno tan detallado en la mente dantesca de Dante, ¿no?, valga la redundancia. Sí, así es. Es que cuando se analiza la Divina Comedia es más que una obra literaria, está claro. Él mete en el infierno a los enemigos suyos, les coloca allí, y él va metiendo en el purgatorio a otros cuantos que él conocía, y luego en el paraíso, pues también, como no, pues a sus grandes aliados, y los tuvo también. Por lo tanto, era una obra que también era una reivindicación social, es decir, bueno, los que os estáis portando mal, que sepáis a dónde vais a ir a parar, siempre dentro de esa cosmología cristiana de la Edad Media, no lo olvidemos. O sea, que queda reflejada luego en un cuadro de Botticelli, que por cierto es lo que le sirve de inspiración a Dan Brown para su novela Inferno. ¿Te acuerdas que en el cuadro ese de Botticelli, donde se ven esa especie de tubo, ¿no?, del infierno, de los 9 círculos concéntricos, pues ahí van apareciendo distintos pecados en función de tu culpa, o en función de la aberración que hayas cometido en vida, pues vas a uno de esos círculos. O sea, que no todo el mundo va a una especie de infierno común, sino que depende de la categoría o de la gravedad, pues allí que vas. Por lo tanto, este viaje no es un viaje simplemente literario, o no simplemente es un viaje místico, es un viaje iniciático. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué resalto esta palabra iniciático? Porque eso le da un giro totalmente contrario, ¿no? Parece que el infierno, la idea del infierno es un castigo, pero la idea de un camino iniciático es un camino de evolución, aprendizaje y perfección, ¿no?
claro, efectivamente, él conoce muy bien la teología cristiana de aquel momento y entonces se basa en lo que más o menos cualquier sacerdote, cualquier obispo, cardenal o papa te aceptaría, pero va añadiendo una serie de elementos en esos círculos, en esas gradas que tiene el infierno, donde te van diciendo, cuidado, no todo es igual de grave, no todo es igual de condenable. Entonces, ese viaje iniciático que tiene que ver con una asociación que él tuvo con otros miembros de la literatura italiana de aquella época, que serían los fideli de amore, los fieles del amor, es decir, que buscaban ese amor no carnal, sino místico, como una especie de trascendencia. Bueno, pues todo ese tipo de elementos iniciáticos esotéricos lo vas plasmando en su obra, que por cierto tiene una estructura que gira alrededor del número 3 y del número 9, que son dos números cabalísticos. Entonces, bueno, cuando tú lees ese largo poema, estamos hablando de 14.233 versos en decasílabos, que van divididos en esos 100 cantos. Uno de los cantos es el prólogo, ¿no? Es la introducción, y luego son 3 partes, 3 libros de 33 cantos cada uno, que estarían formados por ese orden, que sería el infierno, el purgatorio y, como no, el paraíso. Por una parte, 9, fíjate, el 9, y no es por casualidad que utiliza este número, son los 9 círculos concéntricos del infierno, 9 son las terrazas del purgatorio, ahí va acompañado por el poeta Virgilio, al que él admiraba muchísimo, y 9 son los astros que conforman el paraíso, donde va acompañado, como no, por Beatriz. Pero ojo, por Beatriz, que le espera en las puertas del paraíso, pero al final del recorrido de ese paraíso, el que la acompaña es San Bernardo de Claraval. ¿Recuerdas lo que te he dicho de su afición por los templarios? Él reconocía que la doctrina de los templarios no era herética, tal como decía el Papa o tal como decía el rey de Francia. Entonces, que San Bernardo de Claraval, que es el que crea los principios de esa orden monástica, pero también el que es el gran valedor de los caballeros templarios, no por casualidad es el que le guía en ese último tramo del paraíso. Entonces, todo esto, junto con que él formaba parte de los fedeli d'amore, estos fieles del amor, eso es una teoría, por ejemplo, que dice René Guénon o Giovanni Papini, que han sugerido que Dante era un iniciado y que estaba en esta sociedad secreta, que luego daría a ese estilo literario del Dolce Stil Nuovo. Es decir, todo está relacionado. Y que él, evidentemente, tuviera una cierta afición por los templarios, porque era coetáneo de la destrucción de los templarios, fíjate, él dice que es San Bernardo el que elige para que le guíe en esa última etapa de ascenso hacia Dios. Claro, el que tenga ojos que vea, ¿no? El que tenga oídos que escuche. Todo este tipo de elementos que aparecen en la obra no son casuales, es decir, no da puntada sin hilo. Entonces, eso es lo que ha hecho que más de un estudioso haya visto que hay un esoterismo dantesco, es decir, un esoterismo dentro de la obra de Dante, y lo que ya es el acabose y lo que remata toda la faena, y esto es una anécdota muy significativa de Dante, cuando él muere en Rávena, en el año 1321, él deja inacabada la Divina Comedia. Ahora la podemos leer entera, pero cuando él muere le faltaban los 13 últimos cantos, en este caso del paraíso. Bueno, la consternación, te puedes imaginar, era tremenda por parte de sus hijos y por parte de sus lectores. Esto se publicaba por fascículos, no se publicó como un libro completo, ¿no? Se iba publicando por fascículos y la gente pues lo estaba viendo que cada canto tanto del infierno como del purgatorio como del paraíso estaba dando un mensaje literario, pero también iniciático y también esotérico, donde mencionaba personajes que eran reconocibles para aquellas épocas, ¿no? Entonces estaban esperando los 13 últimos cantos. Al final él muere de malaria, muere de una forma sorpresiva, no se esperaba que muriera tan de repente. ¿Y qué ocurre con esos 13 últimos cantos? Si realmente no aparecieron. Bueno, pues aquí entra uno de los episodios fantasmales, paranormales y misteriosos más importantes de la literatura. Y si quieres te lo cuento. A ver, te iba a decir, cuenta, porque estaba escuchándote de forma totalmente absorbente, ¿no? Tal y como lo contabas. A mí siempre me parece alucinante, ¿no? La interpretación que se puede hacer de las obras de arte, porque en realidad las obras de arte, ya sean de literatura, de pintura, de escultura, de arquitectura, en realidad son mensajes, ¿no? Es un tipo de lenguaje utilizado por los artistas. Y eso en muchas ocasiones nos olvidamos de ello, ¿no? No es que querramos hacer y nos vayamos ahí por las ramas haciendo una interpretación esotérica de tal, no. Es que es muy evidente, viendo en el contexto social, en el contexto religioso de la época, qué es lo que querían decir algunos, cómo lo decían y la respuesta, ¿no?, que recibían de los lectores o de la iglesia, ¿no? En este caso, que imagino pues estaría ahí con el hacha preparada, tal y como hemos
comprobado al comienzo del cronovisor, ¿no? Pero toda esa interpretación a mí me subyuga, ¿no? Explícanos un poco esos detalles. Sí, no, para mí, ya te digo, me encanta y por eso sigue en vigor esta obra. Hay otras obras de aquella época que, bueno, te pueden gustar más o menos, pero forman parte de una época concreta. El que se haya convertido en una obra maestra, en una obra literaria cumbre de la literatura universal, es porque es algo más, ya te digo, que un viaje literario, que un viaje místico. Es todo una especie de tratado sobre cómo se pensaba y cómo se vivía, y qué consecuencias tenían las consecuencias de vivir bien o mal en aquella época. Entonces, él lo refleja, además de una forma primorosa, porque escribía como los ángeles, ¿no? Y nunca mejor dicho. Claro, el que se siguiera su obra y sus fascículos y sus cantos de una forma tan detallada es porque intentaban ver los personajes que aparecen en cada uno de esos círculos o en cada una de esas gradas, intentan reconocer algún personaje coetáneo. Bueno, ya digo, cuando él muere, se quedan como casi viudos, ¿no?, de esos 13 últimos cantos. Fíjate que este dato que te voy a contar viene del biógrafo coetáneo suyo, que es el primer biógrafo de Dante, y estoy hablando de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón, en fin, era bastante terrenal, era una persona muy apegada al suelo y que este tipo de veleidades esotéricas le traían al pairo. Pero sin embargo, cuando hace la biografía de Dante, se titula Tratatello in laude di Dante, que es su primera biografía y por lo tanto alguien que le conoció en persona, cuenta este detalle muy significativo. 8 meses después del óbito o de la muerte de Dante, ya digo, en 1321 en Rávena, 8 meses después, cuando sus hijos ya están desesperados porque no encuentran esos manuscritos, porque ven que la obra se va a tener que editar inacabada, el propio Dante, que debía estar revolviéndose en su tumba, como diciendo qué inútiles de hijos tengo, que son incapaces de encontrar los cantos que él había escrito efectivamente, él se aparece. Y dice que en un sueño, de esos sueños lúcidos, se aparece a su hijo menor, Jacobo. Se le aparece, dice que de una forma muy resplandeciente. Jacobo lo cuenta diciendo que se queda impresionado porque es la viva imagen de su padre, pero con ese aura resplandeciente y luminosa, y le pregunta si está vivo, y el padre, Dante, le responde: sí, estoy vivo, pero en la vida verdadera, no en la vuestra. Lo cual es una respuesta bastante significativa, ¿no? Y luego le indica dónde están esos 13 cantos que ellos han sido incapaces de encontrar. Bueno, el sueño es tan vívido que cuando se despierta Jacobo, va directamente a la casa de Pietro Giardino, que era el notario, le coge de la mano, le lleva a su casa y le dice exactamente dónde su padre le ha indicado que estaban escondidos o resguardados esos cantos. Van a una estera que está sujeta a un muro, levantan la estera, se encuentran con una hornacina y efectivamente una hornacina que ellos desconocían. En el interior están esos manuscritos ya mohosos, porque recuerda que han pasado 8 meses desde la muerte de Dante, están mohosos y los pueden rescatar sanos y salvos. Si no se llega a parecer Dante a su hijo, si no encuentran esos manuscritos a tiempo, al final esos manuscritos hubieran desaparecido para siempre, porque la humedad del lugar los hubieran destruido. Entonces, esta anécdota que cuenta Giovanni Boccaccio, ni más ni menos, para mí es muy significativa porque también se junta un poco ese elemento sobrenatural y místico que tiene toda la obra de Dante, que es la Divina Comedia, con un episodio muy significativo. Ya te digo, yo me he ido directamente a la obra de Boccaccio y lo he comprobado, y de hecho yo lo recojo en uno de mis libros que se llama Enigmas Literarios, donde copio textualmente esta parte de Boccaccio donde hace referencia a lo que te acabo de resumir. Bueno, pues ahí tienes una parte más de ese esoterismo, de esa parte más, vamos a llamarla mistérica, de la vida de Dante, y en este caso de la vida de ultratumba de Dante. Creo que era un hombre que sentía esperanza, y yo creo que el paraíso, si lo comparamos a día de hoy, sería como que él que hubiera querido regresar a su ciudad, a Florencia, de la cual fue exiliado de muy mala manera. Por tanto, él sentía, yo creo que al final una gran esperanza en que podría regresar. Él sentía una esperanza grande en el ser humano, en la bondad del ser humano, de ahí lo demuestra expiando sus pecados en lo que tú decías, la famosa trilogía de infierno, purgatorio y paraíso, y la única manera de purgarse era mirándose dentro, aceptando quién era,
y buscando más allá. En aquel momento lo hizo diciendo que era a través del amor divino, del amor de Dios, pero también del amor que profesaba por su amada Beatriz Portinari. Y yo creo que eso es lo que hizo que Dante Alighieri pasase a la historia, por un hombre que realmente es un nombre desconocido. Poca gente sabe de él. Yo en estas claves de Inferno de Dan Brown me arrimo y me asomo muy profundamente hacia quién fue Dante Alighieri, su obra, pero aquellos aspectos, como tú decías al inicio de la entrevista, enigmáticos, misteriosos, que nadie conoce, que es lo que realmente nos interesa, no solamente dónde nació, dónde murió, sino todo lo que ocurrió dentro de su vida y por qué llevó incluso a esa parte donde fue como una especie de éxtasis final, ¿no? Cuando murió, que no sabemos incluso realmente que ya murió, por qué. Él supuestamente dejó la Divina Comedia sin terminar, según dicen, yo lo pongo, ¿por qué luego, no? Pero ¿por qué hay tantas incógnitas alrededor de su figura, como también las hay en otros autores, pero en este caso en las del italiano Dante Alighieri? Hemos escuchado un nuevo corte de esa entrevista que mantuvimos hace años con Mónica González Álvarez, periodista y escritora, autora de ese libro Las claves de Inferno de Dan Brown, publicado por Libros Cúpula. Precisamente, ¿no? Dan Brown en ese libro Inferno utilizaba el relato de Dante pues de una forma muy cinematográfica también, ¿no? Era una novela, pero una novela con vistas a ser llevada a la pantalla, a la gran pantalla, para poder sorprendernos con ese viaje, ¿no? Mónica hacía la reflexión de que era una visión interior muy particular, ¿no? de Dante. No es que él hubiera vivido todas esas cosas, ¿no? Es también, pues lo que decía antes, ¿no? Ese condicionamiento que da quizás también la excesiva religiosidad y la hipocresía que había en aquella época de los cristianos, del catolicismo en este caso, y que marcaba los pilares y las pautas del comportamiento de las personas de una forma muy estricta, ¿no? Y siempre había que buscar esos vericuetos para, no sé, para poder respirar, ¿no? Quizás un poco también es el camino de esa evolución de la Divina Comedia, de ese infierno de Dante, ¿no? Poder respirar en un escenario nuevo. Sí, yo creo que él se tomó esta obra literaria como algo personal, ¿no? Para él fue como una especie de testamento, pero también de refugio literario, ya que estaba exiliado a la fuerza en Rávena, que no podía volver a Florencia, a pesar de que se intentaron hacer como varios indultos, a pesar de que él intentó también conspirar políticamente para volver a conseguir el poder en Florencia. Bueno, todo ese tipo de cosas está claro que le dejaron huella, le dejaron traumatizado y queda reflejado también en esta obra. Pero lo interesante, ya digo, es que toda la estructura que tiene es una estructura muy cabalística, siempre respecto al 3, respecto al 9. Y lo que es más interesante, porque es algo que se ha conocido relativamente hace poco, incluso, bueno, ha habido biógrafos que dicen que también le daba un poco a ciertas sustancias psicotrópicas, que por eso entraba en un estado alterado de conciencia, ¿no? Hay una biógrafa de Dante que lo menciona, ¿no? Diciendo que tomaba algo de cannabis o del hachís de la época. Bueno, pues podría ser, ¿por qué no? Pero eso no justifica que sus delirios literarios solo fueran fruto de la ingesta del cannabis, ¿no? Está claro que era muchísimo más importante. Para mí, yo creo que lo trascendente en la biografía de Dante, aparte de estos detalles que acabo de comentar, es su pertenencia a estos fideli de amore, a esta especie de sociedad que hacían ritos templarios, que además de ellos formaba parte pues personajes tan importantes no solo como Boccaccio Petrarca o el cardenal Francesco de Barberino, que era como, bueno, pues uno de los principales capos de la política y de la religión del momento, sino de otras personas muy involucradas en esa filosofía, como Marsilio Ficino, de la filosofía esotérica. Entonces, si entendemos un poco esto, es un poco como nos pasa con Julio Verne, es decir, es muy difícil entender muchas de las obras de Julio Verne si no sabemos que formaba parte de una sociedad secreta que se llamaba la Sociedad Angélica o la Sociedad de la Niebla. Pues aquí ocurre algo parecido. Para entender a veces la obra, la trascendencia y el mensaje que da Dante Alighieri, tenemos que saber que también formaba parte no solo de partidos políticos, sino también de sociedades secretas o iniciáticas. Entonces, a partir de ahí es lo que hace Dan Brown. Dan Brown, en Inferno, en esta obra del 2013, en esta cuarta novela donde interviene Robert Landon, pues lo que hace es eso, recoger esa parte de esoterismo, le da 1000 vueltas, lo coge en el alambique
y le da su toque personal, pero en la base, sí, y por eso recomiendo también leer la novela de Dan Brown, porque se documenta muy bien. Luego ya podemos discutir determinados detalles, pero se documenta muy bien. Y ese cuadro de Botticelli, en el que está basado un poco esa búsqueda, ¿no? Ese cuadro de Botticelli también tiene su enjundia, porque también está basado estrictamente en los mensajes que estaba transmitiendo, ni más ni menos que Dante, en su infierno. Y recordemos que el infierno es la primera parte, es decir, que va del infierno, como va de lo más denso, de lo más bajo, de lo más terrenal, a lo más sutil, a lo más espiritual, a lo más divino, que es el paraíso. Bueno, pues Virgilio es el que guía a través del infierno y el purgatorio. Beatriz, como no, Beatriz es la que le recoge en la puerta del paraíso, y como te decía, San Bernardo de Claraval es el que le guía por la última fase del viaje. Todo esto, como te puedes imaginar, está hecho con una cierta intencionalidad. Aquel que tenga oídos, que lo oiga, y yo recomendaría que se relean los 13 últimos cantos del paraíso, porque si han llegado a nosotros es gracias, por mal que le pese a más de uno, gracias a un acontecimiento sobrenatural. A un fantasma, claro que sí. La vida de Dante, desde luego, es trepidante, es fantástica, en esos albores del Renacimiento, en esa salida de la Edad Media, a caballo entre los siglos XIII y XIV, que yo no sé si al principio he dicho XII y XIII, no es XIII y XIV, y que nos dejó esa obra, la Divina Comedia, pues con la que podemos conocer un poco más el pensamiento de aquella época. Jesús, déjame recordar que lo decía al principio del programa, y Ana Caballero, nuestra compañera, me lo recuerda también por línea interna, que en nuestras redes sociales ahora tenemos también TikTok, @serhistoria, y que contamos con una newsletter, a la que os podéis suscribir a través del enlace que está en nuestra cuenta de Twitter, Serhistoria, y los que no tengáis Twitter lo podéis hacer escribiendo un correo a serhistoria@cadenaser.com, y nosotros os incluimos para recibir esa newsletter con los contenidos del programa, la información de todas las salidas que tenemos programadas. Dentro de muy poco nos vamos a Alicante, a Elche, para celebrar esos 125 años del descubrimiento de la Dama de Elche, y un montón de información más. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, Nacho, muchísimas gracias a ti, y nos vemos en el siguiente episodio Cronovisor. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.